bienvenida al pastor Manolo Quintal, que nos visita de la ciudad de Silao junto con su esposa, quien nos va en esta mañana a compartir el mensaje. Muchas gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Qué importante poder dedicar este tiempo para buscar al Señor y buscar del Señor aquellas cosas que quiere hablarnos acerca de nuestra familia. Como cristianos sabemos que la familia, Dios la creó, ¿verdad? Es fundamental en el plan de Dios, en el diseño de Dios. Y de hecho, podemos decir que todas las instituciones, o muchas de las instituciones que existen, tuvieron su origen primero en la familia. Gracias. No te preocupes, gracias. Todas las instituciones, o muchas de las instituciones, tuvieron su origen en la familia. Por ejemplo, en la antigüedad, la educación de los hijos se daba en el hogar por parte de los padres. El padre y la madre instruían a sus hijos en el conocimiento de las cosas básicas de la vida. Ya después surgieron las escuelas, los institutos, las universidades, de manera particular en el tiempo de la Reforma, con el movimiento que Martín Lutero inició. En el hogar era donde se atendían a los enfermos, se cuidaba, se les sanaba. Después surgieron los centros de salud, los hospitales. En el hogar se ejercía la autoridad de parte de los padres sobre los hijos. O sea, la jerarquía en el hogar siempre estaba bien establecida. Ya después surgieron las instituciones, muchas gracias, las instituciones gubernamentales, ¿verdad? Los gobiernos. La familia es el centro de convivencia más fundamental de la sociedad y del ser humano. Si las familias colapsan, la sociedad colapsa. Napoleón Bonaparte una vez dijo: denme familias fuertes y haré de Francia una gran nación. Y tenía mucha razón. Qué importante es que hoy podamos hablar acerca de las relaciones entre padres e hijos. En un tiempo como el nuestro, en el que las familias se están viendo bajo ataque, se están viendo tan amenazadas desde diferentes frentes, con las ideologías del mundo, también con el enfriamiento espiritual que se ha generalizado en el mundo, en la sociedad. La Biblia profetiza. El Señor Jesús lo dijo, también lo dijo el apóstol Pablo, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría, y está hablando del amor natural, el amor de los padres a los hijos, pero también hablaba de que en los últimos tiempos la característica de los hombres sería que serían amadores de sí mismos y que serían rebeldes a los padres. Y eso, conforme van pasando los años, va en aumento dramáticamente. Pero nosotros como cristianos debemos ir a la palabra de Dios para adquirir la sabiduría de Dios, para saber cómo relacionarnos con nuestros hijos, cómo relacionarnos con nuestros padres. Este es un tema bien importante. Todos nosotros somos hijos, ¿verdad que sí? O a menos que alguien se haya dado en maceta, pero no creo. Todos somos hijos. Y creo que todos los que estamos aquí somos padres. Y vamos a ver hoy de una manera muy general qué nos enseña la Biblia, de una manera general, porque este es un tema muy vasto. O sea, hablar de la familia, hermanos, podría llevarnos todo un curso extenso. Hablar solo de la paternidad podría llevarnos, sin exagerar, un curso que nos llevaría probablemente meses. Pero vamos a ver de una manera general unas cosas que creo que nos puedan ayudar, y quiero que veamos de lo más fundamental. Me gustó el título de la enseñanza, que es Padres que honran a Dios e instruyen a sus hijos. Fíjate el orden, no es solo padres que instruyen a sus hijos, sino padres que honran a Dios e instruyen a sus hijos. Tu primer llamado como papá
es honrar a Dios. Dios nos creó para su gloria, dice Génesis 2 que nos creó a su imagen, Génesis 1 nos creó a su imagen y semejanza. Dice 1 Corintios 10:31, ya sea que coman o que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Colosenses capítulo 3 dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos siempre en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre. Es decir, nosotros existimos para la gloria de Dios. El fin principal de tu existencia y mi existencia no es vivir para nuestra gloria, es para vivir para la gloria de Dios, de aquel que nos llamó, aquel que nos creó, pero aquel que nos salvó. Y la honra, el tema de la honra, entonces, es fundamental. Porque somos llamados primeramente a honrar a Dios en todo lo que hacemos. Honrar quiere decir básicamente dar peso o trascendencia, en este caso a la persona de Dios. O sea, es lo mismo que decir dar gloria a Dios. Es decir, queremos honrar a Dios, queremos vivir de una manera que con nuestra manera de vivir estamos manifestando el peso que tiene Dios, la trascendencia de Dios, el valor que Dios tiene, y queremos mostrarlo en nuestra manera de vivir. Pero la Biblia también nos llama a honrarnos unos a otros. El tema de la honra pone el fundamento a las relaciones personales de acuerdo a la palabra de Dios. Dice Romanos 12:10, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, y mira que dice, con honra, dándose preferencia unos a otros. ¿Cómo nos honramos unos a otros? Cuando nos tratamos con humildad unos a otros, cuando nos preferimos unos a otros, cuando ponemos primero las necesidades del otro antes que las mías. La Biblia habla mucho acerca de eso. Esto es un mensaje que va en contra de la filosofía y la corriente del mundo. El Señor nos llama a imitar el ejemplo de Cristo de humildad, el cual, aun siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, etc. O sea, se hizo hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Honrar a los demás nos habla de un trato humilde, no estimándonos superiores a nadie. Nos habla de estar bien dispuestos a mostrar aprecio y admiración genuina unos por otros. Habla de estar bien dispuesto a respetar a los demás, a reconocer sus logros, virtudes, de mostrar un amor genuino sin envidia y sin celos. Esa es la clase de vida que honra a Dios. O sea, Jesús lo puso muy claro. Le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento? Usted se lo sabe. Vas a amar a Dios con todo tu ser. Pero entonces él añadió, el segundo es semejante. No lo puedes desligar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La manera de vivir una vida que honra a Dios es amando a Dios por encima de todo y amando a nuestro prójimo. En la paternidad es igual. El principal llamado como padres que tenemos es honrar a Dios, amándolo por encima de todo, y también amar a nuestros hijos como a nosotros mismos. Nuestro principal llamado al ejercer la paternidad es ejercerla de una manera que estamos honrando a Dios, ¿ok? Muy bien, vamos entrando en materia entonces. Hay tres pasajes clásicos, hay muchos pasajes que hablan de paternidad, pero hay tres clásicos pasajes que nos hablan de la paternidad. Uno está en Deuteronomio 6, lo voy a leer. Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. O sea, lo honrarás a Él, ¿verdad? Y luego dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿De qué está hablando? Está hablando el Señor de que lo honramos cuando nosotros las palabras que Dios nos ha dado, la palabra de Dios, se las repetimos a nuestros hijos y nos aseguramos. O sea, él usa
una serie de instrucciones, ¿verdad? De escribirlas en las paredes, hablarlas cuando van a dormir, cuando van a salir, cuando van a regresar. O sea, está diciendo en todo tiempo. El otro pasaje clásico está en Efesios 6:4, un solo versículo. Dice, y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del mundo. Dice así, que se les ocurra, que les enseñaron sus padres, que les parezca su favorita. Dice, del Señor. El otro versículo, el otro pasaje es Colosenses 3:21. Colosenses 3:21. Padres, no exasperen a sus hijos, o como dice Efesios, no los provoquen a ira, para que no se desalienten. A ver, de estos tres pasajes quiero desempacar algunas verdades fundamentales acerca de la paternidad que honra a Dios. ¿Okay? La primera verdad fundamental: nosotros somos los representantes de Dios. Los padres, papá y mamá, somos los representantes de Dios. Representamos a Dios en la vida de nuestros hijos. Dios nos ha delegado su autoridad sobre ellos para representar a Dios, representarlo bien. Por ello el Señor nos delega la responsabilidad de enseñarle la palabra del Señor. Debemos hacerlo en el carácter que refleja el carácter de Dios. ¿Sabes que Dios no es autoritario y no es dictador? ¿Sabes que Dios es lleno de compasión y de gracia? Entonces, si vamos a honrar a Dios y lo vamos a representar bien, porque tenemos autoridad en la vida de nuestros hijos, pero no para hacer lo que nos da la gana. A ver, somos los embajadores de Dios en esta tierra. Pedro habla en ese sentido en una de sus cartas, pero hablando específicamente de la paternidad, tú no puedes venir a ejercer la paternidad con una mentalidad de dueño, sino de embajador. Un embajador es uno que representa un reino. El embajador de México en La Habana, Cuba, está ahí para representar el gobierno de México. Él no puede andar tomando decisiones según su propio criterio y sus preferencias personales. Él tiene que alinearse a los estatutos mexicanos, porque representa una nación. ¿Me va siguiendo? De la misma manera tú y yo, nosotros representamos a Dios en la vida de nuestros hijos. Es más, voy más allá. Por ejemplo, hay empresas donde a sus trabajadores les dan uniformes de trabajo que tienen el nombre de la empresa. Ese trabajador lo capacitan para que sea un representante de los valores de la empresa donde quiera que ande. ¿Y qué pasa si este trabajador con su uniforme se embriaga y arma un pleito? Está representando los valores de la empresa. ¿Qué hace la empresa? Lo corren. ¿Por qué? Porque dice, tú no nos estás representando. Es algo similar, ¿no? Y es algo más profundo. Nosotros representamos a Dios delante de la vida de nuestros hijos. Debemos enseñarles en amor, no en autoritarismo, pero tampoco debemos ser alcahuetes, permisivos y débiles, porque estamos representando un Dios santo delante de la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos van a conocer aspectos del carácter de Dios a través de nuestra vida. Entonces necesitamos representar bien a Dios. Hijos que tuvieron padres autoritativos, dictadores o ausentes, padres duros, padres inflexibles o padres ausentes, cuando se convierten a Cristo les cuesta mucho entender que Dios los ama. ¿Por qué? Porque hubo un padre o una ausencia de padre que no representó a Dios en su vida. ¿Me va siguiendo? Entonces, si vamos a ejercer esta paternidad de una manera que honra a Dios, debemos estar convencidos y comprometidos con que estamos representando a Dios en la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos van a conocer
mucho del carácter de Dios. Este es el propósito, que nuestros hijos conozcan aspectos del carácter de Dios a través de cómo somos nosotros. Que somos amorosos, que somos compasivos, pero que somos firmes, que los instruimos en justicia, los instruimos en santidad. No somos perfectos, la regamos, pero cuando la regamos, pedimos perdón. Y al hacer eso estamos representando uno de los más grandes valores del Evangelio de Jesucristo, que Él perdona pecadores. Las relaciones entre padres e hijos no son un accidente o una parte pequeña del plan de Dios. Las relaciones entre padres e hijos, Dios las diseñó para enseñarnos, como por una analogía, cómo es nuestra relación con Dios. Un teólogo llamado pastor teólogo J. Packer lo explica así en su libro El conocimiento del Dios Santo. Dice: si quieres juzgar qué tan bien entiende el cristianismo una persona, averigua cuánta importancia le da al hecho de ser un hijo de Dios y tener a Dios como Padre. Si este no es el pensamiento que impulsa y controla su adoración, su oración y todo el panorama de la vida, quiere decir que no entiende el cristianismo en lo absoluto. Porque lo que Cristo enseñó, todo lo que hace en el Nuevo Testamento sea nuevo, todo lo que hace que el Nuevo Testamento sea nuevo y mejor que el Antiguo Pacto, todo lo que es distintivamente cristiano en oposición a lo meramente judío, se resume en el conocimiento de la paternidad de Dios. Padre es el nombre cristiano de Dios. Cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, les dijo, ustedes van a orar así: Padre nuestro. Esto era algo revolucionario, pero Cristo estaba poniendo el fundamento. Ustedes se van a relacionar con Él. Él es su Padre. Wayne Grudem, otro teólogo, en su libro de Teología Sistemática, escribe: esta relación con Dios como nuestro Padre es la base de muchas otras bendiciones de la vida cristiana y se convierte en la principal manera en la que nos relacionamos con Dios. De manera, hermanos, que entonces podemos aprender mucho acerca de Dios como Padre. O sea, la mejor persona de quien podemos aprender paternidad es Dios, porque Él es nuestro Padre y debemos imitarlo. Si Dios es mi proveedor, entonces yo debo ser diligente en proveer para mis hijos. Si Dios me trata con misericordia y gracia, ¿los ha tratado con misericordia y gracia y con paciencia? Pues así nosotros debemos tratar con misericordia, gracia y paciencia a nuestros hijos. Si Dios nos disciplina, ¿nos ha disciplinado Dios? A mí sí. Nos disciplina para participar de su santidad. Nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos. Esta es la primera verdad entonces fundamental que emana de estos textos, es que somos los representantes de Dios. Es la unción. Somos los representantes de Dios. La segunda verdad es que nuestros hijos son de Dios. No son nuestros, sí son nuestros, pero antes son de Dios. Dice el Salmo 127:3: un don del Señor son los hijos, o herencia del Señor son los hijos. Recompensa es el fruto del vientre. Dice, son como flechas o como saetas, dice Reina Valera, ¿verdad?, en las manos del guerrero. Así son los hijos tenidos en la juventud. Nuestros hijos, ciertamente, hermanos, nuestros hijos son un regalo del Señor para nuestra vida. Debemos apreciarlos, cuidarlos, guiarlos de regreso a Dios. Le pertenecen a Él. Debemos criarlos para Él. Debemos apuntarlos siempre a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que puede salvar sus almas. Te quiero decir algo, papá: tú no tienes poder para salvar a tus hijos. Ese poder le corresponde a Dios. Tú tienes una autoridad que Dios te delegó para criar a tus hijos, pero el poder de salvación viene solamente de Dios. Dice, Jonás dijo, y lo dice otro salmo: la salvación es del Señor. Tú y yo no tenemos el poder de salvar a nuestros hijos.
pero tenemos la autoridad para instruirlos de manera que representamos a Dios y de manera que estamos bien conscientes, no son míos, le pertenecen al Señor. Que nuestros hijos se conviertan en individuos que dejen de depender. Esta debe ser nuestra meta, hermanos. Que mis hijos los estoy creando de una manera en que cuando lleguen a cierta etapa de su vida, dejen de depender de mí y dependan completamente del Señor y confíen en Él. ¿Estás conmigo? Porque tú y yo un día les vamos a faltar. Y ellos necesitan aprender a depender del Señor. Pero sobre todo porque le pertenecen a Él. Dice Paul Tripp en su libro de 14 principios de la paternidad: lo que hace que nuestra crianza sea cristiana, escucha esto, lo que hace que nuestra crianza sea cristiana no es que seamos padres cristianos, es que tenemos la convicción de que nuestros hijos son de Dios y los criamos de acuerdo a la voluntad de Dios y para los propósitos de Dios. Te voy a hablar de un poquito como a veces, como la visión del mundo acerca de la paternidad y a veces nosotros sin querer puede ser que abracemos una de estas visiones. Por ejemplo, ver a los hijos como ídolos. Sí sabes, ¿no? Que nuestro corazón es una fábrica de ídolos, decía Calvino. Es decir, hay ídolos muy notorios y visibles, pero hay ídolos invisibles, pero que son reales. Colosenses y Efesios nos enseñan que el amor al dinero, la avaricia y la fornicación son idolatría, lo dice textualmente. Nosotros podemos hacer de cosas buenas un ídolo. En el momento en que nosotros amamos algo o a alguien más que a Dios, lo hemos convertido en un ídolo en nuestro corazón. Por eso el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente y tus fuerzas, por encima de todo. No amar algo o a alguien más que a Dios es hacer de eso que es bueno un ídolo. Podemos hacer un ídolo. El dinero no es malo, pero lo podemos hacer un ídolo. Nuestra casa no es mala, la podemos hacer un ídolo. Nuestros hijos no son malos, son bendición del Señor, pero los podemos hacer un ídolo. ¿En qué momento se convierten en ídolo? Cuando les tenemos más devoción, amor y temor a ellos que a Dios. Es que si lo disciplino me va a dejar de amar. Y Dios te dice: disciplínalo. ¿A quién estoy temiendo más? Al hijo. Ya lo hice un ídolo, le temo más a él. Mi estabilidad emocional depende de que mi hijo esté contento conmigo. Otra visión distorsionada: ver a los hijos como herramientas. Es decir, ver a los hijos como un medio para poder alcanzar lo que quizás yo no pude alcanzar. Yo quiero que mi hijo sea médico, porque no, pues es que yo nunca pude serlo. O usar a mi hijo para poder demostrar que soy un padre exitoso. Es decir, quiero que mi hijo se porte bien porque quiero tener buena reputación. No está mal que tu hijo no está mal que quieras que tu hijo se porte bien, pero ¿qué te motiva a que se porte bien? ¿Para que honre a Dios? ¿O para que digan: uy, qué buen padre eres, qué buena mamá? Notamos esto cuando nuestros hijos se portan mal y nos derrumbamos, nos avergonzamos de que la gente se dé cuenta. Y de que sí se den cuenta. ¿Qué van a pensar de mí? Me da mucho vergüenza. Ahí ya estamos usando a nuestros hijos como una herramienta. Los estoy usando para edificar mi reputación. Hermanos, todos sabemos que tus hijos son pecadores igual que los míos. Es solo el Evangelio que nos libera de estas cosas, ¿verdad? O ver a los hijos, dije, ver a los hijos como un ídolo, ver a los hijos como una herramienta, ver a los hijos como un obstáculo. ¡Wow! Puede ser que llegamos a ver a los hijos como: híjole, me estorba,
para yo poder realizarme. ¿Verdad? Yo he platicado con mamás que dicen, híjole, es que mi hijo me quita mucho tiempo para yo poder ejercer mi carrera profesional. Y no está mal que una mujer trabaje, pero su primordial llamado es criar a sus hijos a la luz de la palabra de Dios, porque sus hijos son del Señor. Entonces, Dios nos libre de estas visiones, y creo que es muy fácil que nosotros nos podamos inclinar a ver a nuestros hijos como un ídolo, o a verlos como una herramienta, o a verlos como un obstáculo. Pero, ¿cómo es el padre que honra a Dios? ¿Cómo es el padre que honra a Dios? El padre que honra a Dios apunta siempre al corazón de sus hijos. El padre sabio se va a enfocar más en pastorear el corazón de su hijo que en querer controlar su conducta. A ver, es fácil que nosotros caigamos en el juego de que yo quiero controlar la conducta de mi hijo, y no está mal trabajar con su conducta, pero sí está mal si solo te enfocas en la conducta y no te enfocas en el corazón. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es a lo que más deberíamos apuntar. Cuando solo quiero controlar la conducta, ok, tengo una serie de reglas y de castigos para que entonces aprenda a portarse bien. Y le voy a poner unas reglas exigentes, y le voy a poner castigos, consecuencias, pero también una serie de premios para que se porte bien. Estamos trabajando sobre la conducta. ¿Me va siguiendo? Pero cuando trabajamos sobre el corazón y mi hijo viola una de mis reglas, en vez de nada más aplicar la consecuencia, yo platico con mi hijo y trato de ir profundo a su corazón. Quiero hacerle ver su pecado. Quiero hacerle ver que él reflexione por qué hizo lo que hizo. Que él reflexione por qué está mal lo que hizo, y que pueda darse cuenta que está pecando, para entonces presentarle el Evangelio de Cristo y decirle, hijo, has pecado, no está bien lo que has hecho, ofende a Dios, pero sabes que Jesús murió para perdonar tus pecados. Nuestros hijos no se van a convertir a Cristo por nuestras reglas y normas y leyes. Nuestros hijos se convierten a Cristo por escuchar y confiar en el Evangelio de Cristo, las buenas noticias de salvación, que Cristo vino a salvar pecadores. ¿Me está siguiendo? Tenemos que apuntar al corazón. Es rebelde mi hijo, ok. ¿Qué hay? ¿Cómo voy a tratar con su rebeldía? Castigos severos, bla, bla, bla. A veces son necesarios, claro, pero necesito apuntar al corazón. ¿De dónde viene esta rebeldía? ¿Qué está pasando? ¿Qué esta rebeldía que él tiene, qué hay en el fondo de su corazón para que él se mueva en esa dirección? ¿Qué hay? ¿Se siente rechazado acaso? ¿Qué hay? ¿Sí me entiendes? O sea, es apuntar al corazón. El padre que honra a Dios apunta al corazón, porque Dios siempre está apuntando a tu corazón y al mío. El padre que honra a Dios además instruye a sus hijos, los instruye. Dice Efesios 6:4, y ustedes padres no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Cuando dice padres, la palabra que usa ahí en el original no solo se refiere a los padres varones, se refiere a papá y a mamá, ¿okay? Papá y mamá somos responsables los dos de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Sin embargo, sí es verdad, Dios hace más responsable al hombre, por cuanto Dios le ha delegado una autoridad en la vida de la familia, pero mamá también tiene su responsabilidad. Los hijos deben ser educados para que obedezcan a ambos. Dice Proverbios 6, 20 y 21, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre, átalo siempre a tu corazón, embrázalos a tu cuello. O sea, papá y mamá, ambos instruyen, los dos, no solo la mamá, no solo el papá,
los dos. Ahora, siguiendo con el texto de Efesios 6:4, dice, críenlos en disciplina e instrucción del Señor. Críenlos. En el original, la palabra ektrefo en griego quiere decir, guíenlos a la madurez. Queremos guiarlos a la madurez. Ellos están pequeños, van creciendo, necesitamos que vayan creciendo. Cuando tú lees Lucas 2 acerca de Jesús, que tenía 12 años, dice, y el niño crecía en sabiduría, en estatura, en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Fíjate qué áreas crecía Jesús: intelectualmente, emocionalmente, en sabiduría. Necesitamos crear a nuestros hijos guiándolos a la madurez intelectual, conocimiento, con manejo de emociones, etc. Necesitamos guiarlos también que crezcan en estatura, es decir, físicamente saludables, alimentarlos, ayudarlos a hacer hábitos, ¿verdad?, de alimento, de descanso, de ejercicio, etc. También crecía en gracia delante de Dios. Necesitamos instruirlos en cómo relacionarse con Dios, mostrarles a Dios, enseñarles a leer la palabra, a orar, etc. Pero también crecía en gracia delante de los hombres. Es decir, necesitamos enseñar a nuestros hijos a relacionarse con el prójimo. Es triste cuando nosotros como papás, en vez de empujar a los hijos a relacionarse y que aprendan a relacionarse no solo con niños de su edad, aún con ancianos, aún con gente de diferentes edades, les damos un dispositivo, ahí entretente y no me estés dando lata. ¿Qué hacemos? Los aislamos más. No permitas, papá, que tu hijo crezca aislado. Todo en la vida son relaciones. Todo en el Evangelio de Cristo y en la iglesia son relaciones. Tú lo ves a lo largo de toda la Biblia. Así nos creó y diseñó Dios. Un Dios trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se relaciona entre sí por la eternidad y nos creó a su imagen y semejanza. Entonces el Padre instruye, dice, críenlos, guíenlos a la madurez, dice, en la disciplina. Y esa palabra paideia, de donde viene la pedagogía, quiere decir entrénalo. Como se entrena a un atleta, quiere decir instrúyelo, edúcalo. Y quiere decir, y dice también, críanlos en la disciplina e instrucción del Señor. Disciplina también no solo conlleva entrenamiento en cuanto a instrucciones. Mira, los atletas sí reciben muchas instrucciones de cuántas rutinas, etcétera, pero también tienen sus dosis de dolor. No pain, no gain, dicen los gabachos. No, sin dolor no hay ganancia. Los que hacen ejercicio saben, si quieres ser un atleta le va a doler, le van a doler los músculos, le va a doler, el crecimiento duele. Bueno, nosotros necesitamos en instrucción y corrección, disciplina, poder instruir a nuestros hijos para el Señor. Puedes decir, yo no estoy de acuerdo con eso, con ciertas cosas. Brother, son del Señor y es la palabra del Señor la que debe darnos las directrices de cómo criarlos a ellos, porque existimos para honrar a Dios en nuestra paternidad. Dice además, usa la palabra amonestación en la traducción Reina Valera. Amonestación quiere decir llamar la atención, reprensiones suaves, advertencias que van mezcladas de palabras de aliento. Dice la Biblia del lenguaje sencillo en ese mismo versículo: ustedes padres no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúcanlos usando las correcciones y advertencias que puede inspirar el Señor. Es decir, nuestra principal herramienta es la palabra de Dios, la Biblia. Si vamos a honrar a Dios en nuestra paternidad, necesitamos conocer este libro y enseñárselo a nuestros hijos. Ser diligentes en ello. Instruimos por medio de enseñanzas, consejos, amonestaciones, dice el texto, del Señor, tomadas de la palabra del Señor. Escúchame, solo la palabra de Dios puede moldear el corazón de tu hijo para los propósitos de Dios. Dice Salmo 19:7, la ley del Señor es perfecta que restaura el alma. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es útil para todo. Dice, es útil para enseñar. La palabra de Dios nos enseña el camino de Dios.
Y necesitamos enseñar el camino de Dios a nuestros hijos. Pero es útil también para reprender, es decir, la palabra también es útil para, dice Reina Valera, redarguir, creo, pero quiere decir, nos enseña cuando nos salimos del camino de Dios. Ya te saliste, y la palabra te confronta. Pero luego dice, y es útil para corregir. O sea, la palabra de Dios también es útil para regresar al camino de Dios. Qué bendición, ¿no? Y luego dice, pero es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra de Dios nos instruye, nos equipa para todo aquello que Dios nos llamó a hacer. Y es la palabra de Dios nuestra herramienta que debemos usar para con nuestros hijos, para poder instruirlos, amonestarlos de una manera que puedan conocer a Dios, conocer el carácter de Dios, encontrarse con Él, vivir para Él. Ahora, el padre que honra a Dios en la crianza es un padre que instruye en amor, La educación debe darse siempre, la educación debe darse en un contexto de amor y de aceptación para que sea efectiva, para que puedas ganar el corazón de tus hijos. Dios es así contigo y conmigo. Cuando me convertí a Cristo, cuando Cristo me alcanzó, pues me alcanzó, dice que con lazos de amor nos atrae, ¿verdad? Nos muestra su perdón, nos muestra su gracia, nacemos de nuevo, una luna de miel con el Señor. Y luego Dios nos empieza a dar su ley. Dice, ok, ahora eres mi hijo, tienes que vivir de esta manera. Primero la gracia, luego la ley. A veces como padres aplicamos pura ley. La ley no va a alcanzar el corazón de tu hijo. Necesitamos la gracia. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, que estaban 400 años esclavos, ¿qué les dio primero? ¿Los liberó primero o les dio la ley primero? ¿Qué hizo primero? Primero los liberó. Primero les mostró su gracia, con grandes milagros. Y después de un tiempo, no mucho, en el monte Sinaí, les dio su ley. ¿Me está siguiendo? La crianza debe ser siempre en un contexto de amor y de aceptación. Dice Efesios 6:4, padres, no provoquen a ira a sus hijos, críenlos en disciplina y instrucción del Señor. Y Colosenses 3:21, padres, no exasperen a sus hijos para que no se alienten. La Biblia de lenguaje sencillo dice, para que no aplasten su espíritu. Oye, qué énfasis, que en dos de los textos más importantes de la paternidad que tenemos en el Nuevo Testamento, el énfasis de Dios es, padres, tengan cuidado de no tratar rudamente a sus hijos. No los provoquen a ira. No sean duros y ásperos. Pero entonces Manolo se convierte a Cristo y Manolo viene en un contexto mexicano donde el papá es el macho camacho, donde la letra con sangre entra, donde todo era bien rudo, ¿verdad? Que así nos fue a muchos de nosotros. Entonces, ¿qué dices? Pues así se la voy a aplicar, porque así me la aplicaron a mí, fue lo que aprendí. Sí, pero cuando nos convertimos a Cristo me doy cuenta, caray, mis hijos resulta que no son míos primordialmente, son del Señor. Y resulta que el método de mis viejos no fue el mejor. No fue el que de acuerdo a Dios. Y damos gracias a Dios por esos padres. Hicieron lo que ellos sabían, lo que ellos podían. Pero ahora a nosotros nos ha sido revelado el Evangelio. Algo tiene que cambiar. Amén. Cuando dice no los provoquen a ira, está hablando de esto. Sugiere un patrón repetitivo y continuo de trato personal que contribuye al desarrollo gradual del enojo y el resentimiento profundo, que tarde o temprano hierve y se desborda en una hostilidad intensa. Cuando dice no provoquen a ira, o sea, no hay que malentender el pasaje, porque a veces hay papás que malentienden este pasaje y dicen, no lo voy a reprender, no lo voy a castigar porque no lo quiero provocar a ira, quiero ser bíblico. No, la Biblia no está diciendo eso. A veces sí los vas a hacer enojar. Y está bien cuando es de una manera justa y es necesario aplicar la disciplina o el castigo o la corrección.
pero esto se refiere a un patrón constante, donde estás tratando a tu hijo de una manera donde gradualmente estás contribuyendo al desarrollo de un enojo en él. A ver, Dios nos da la instrucción de no provocar a ira a nuestros hijos, porque el enojo cierra el corazón, devora las buenas emociones, apaga el alma, hace insensible el corazón a la gratitud, al gozo, a la esperanza, a la ternura, a la amabilidad, a la compasión. O sea, cuando un hijo ha sido tratado duramente por mucho tiempo y es provocado a ira, se va a ir apagando todas esas buenas emociones, todos esos buenos sentimientos se van a ir apagando, lo va a ir aplastando. Entonces, nosotros debemos evitar ello. Por lo general, los padres no estamos haciéndolo con toda la intención de provocarlos a ira. Más bien pensamos que le estamos haciendo bien a nuestro hijo. Voy a dar unos ejemplos de cómo se provoca a ira a un hijo. Por ejemplo, la sobreprotección. Padres que asfixian a sus hijos, es decir, restringen de una manera exagerada lo que el hijo hace, a dónde va, nunca les dan confianza necesaria para hacer cosas por su propia cuenta, de manera continua ponen en duda la capacidad del muchacho, su capacidad de juicio, solo están levantando, cuando hacemos eso, una gran barrera entre ellos y nosotros, pero nosotros tenemos la ilusión de que estamos edificando una relación muy estrecha. ¿Y por qué tenemos esa ilusión? Porque hago que mi hijo dependa de mí para todo. Y hermanos, conforme los niños van creciendo, desde que salen del vientre de la mamá, bueno, son totalmente dependientes, pero empiezan poco a poco a ser más y más independientes. Y ese es el plan de Dios. Pero debemos de evitar la sobreprotección, porque la sobreprotección provoca a ira a los hijos. El favoritismo, tener un hijo favorito, compararlo con sus hermanos, los va a desanimar a los que son menos talentosos, a los que no son los favoritos. Los va a llevar al rencor, al aislamiento, a la amargura. ¿Has leído la historia de José el Soñador? Pues el texto lo dice claramente, era el favorito de su papá, le hizo una túnica de colores. Y dice que a causa de ello, sus hermanos lo aborrecían y le tenían celos, envidia. Es más, quisieron matarlo. Y luego no lo mataron, lo vendieron como esclavo, que era casi como matarlo. ¿Pero qué provocó eso? Un favoritismo de parte del padre, en una buena medida. Otra manera de provocar a ira, demasiada exigencia. Padres que presionan demasiado a sus hijos para que alcancen metas difíciles y cuando no lo logran, los reprueban, los cancelan, los menosprecian. Dice Colosenses 3:21 en la Biblia, traducción Palabra de Dios para Todos. Padres, no sean tan exigentes con sus hijos para que ellos no se desanimen. Es adecuado un nivel de exigencia. Pero el ser inflexible provoca a ira a los hijos. Dios te trata así. O sea, Dios es demasiado exigente contigo, de manera que cuando tú pecas, Él te dice: ¿sabes qué, vato? Ya no me hables, sáquese por allá, al rincón. ¿Qué hace Dios contigo? Dios nos dice: sean santos porque yo soy santo. Pero Dios nos muestra gracia, paciencia. ¡Cuánta paciencia! Algo que yo he aprendido es que a veces nuestros hijos tienen debilidades. A ver, no todos nuestros hijos son buenos para matemáticas. Hay unos que sí, hay otros que no. Tú tienes que discernir como padre. A ver, no me salió bueno en matemáticas, ¿por qué? ¿Porque es burro? ¿Porque es flojo? ¿O porque sí se esfuerza pero no le halla? Es una debilidad. Y si es una debilidad, ¿qué tengo que hacer? Tengo que darle gracia.
Mi hijo, sacaste 7, híjole, gloria a Dios. Perdón, director, perdón. No puedo esperar que un hijo que es fuerte en matemáticas, o sea, que el que no le haya las matemáticas, por más que se esfuerce, sea como el que sí le haya. ¿Sí me entiendes? Porque todos tenemos debilidades, todos, y tenemos fortalezas. Tengo que discernir sus debilidades. Y en lo que es débil, pues bajarle 3 rayitas a la espuma de mi chocolate en cuanto a la exigencia. O sea, tengo que decir, tiene una debilidad. O sea, no es que sea flojo, no es que, si el tema de flojera, de pereza, pues sí tenemos que tratar con ello. Pero cuando hay una debilidad intelectual, todos tenemos debilidades intelectuales, emocionales y aún físicas. ¿Me va siguiendo? Y tenemos que tratar con misericordia las áreas de debilidad. Ese es el corazón de Dios siempre. Tú ves a Dios cuidando de las viudas, los huérfanos, los extranjeros. Siempre ves eso, es el Evangelio. Cuidamos al débil. No lo aplastamos en su debilidad. No hacemos leña del árbol caído. La Biblia, el mensaje, dice, ese mismo versículo: padres, no sean demasiado duros con sus hijos o aplastarán su espíritu. Otra cosa que lleva a la ira a los hijos, la falta de aprecio. Un hijo que nunca es animado, elogiado por sus padres. Siempre le está diciendo lo que hace mal y nunca le reconoce lo que hace bien. En poco tiempo ese niño, ese muchacho perderá la esperanza, se convencerá de que es un bueno para nada. Padres que no muestran aprecio por sus hijos. Yo te voy a decir algo, yo sé, cuando están chiquitos sí les decimos mucho te quiero, te amo. Llegan a la adolescencia y como que dejamos de hacerlo. Yo di clases en un colegio por unos años. Y yo veía cómo en las juntas de padres de familia venían los papás, todas y todos los papás de los niños de kinder, de primaria. Conforme iba creciendo, iba habiendo más ausencias. Y luego era bien triste, chavos de secundaria y de prepa que presentaban sus trabajos o eran las juntas y los papás no iban. Tenemos que esforzarnos por siempre mostrarles aprecio, aun cuando a veces no lo merezcan. Aun cuando a veces pienses no es digno. Oye, Cristo te ama cuando tú no eres digno. Él murió en la cruz por ti y tú y yo no éramos ni somos dignos. Amén. Otra manera de provocar a ira: padres que no se sacrifican por sus hijos. Padres que no están dispuestos a sacrificarse por sus hijos, los hacen sentir como no deseados o como unos intrusos. Los hace sentir como que están interfiriendo en tus planes, como que no son importantes. Que tu hijo quiere jugar contigo, no, mi hijo, estoy cansado. Ok, de vez en cuando es entendible, todos hemos estado agotados, pero cuando es un patrón constante, lo hace sentir, ¿no? Pues mi papá como que mejor no lo molesto. Le pido y no, o sea, y poco a poco provoca ira. Llegan a la adolescencia y poco a poco los hijos nos preguntamos, ¿por qué ella no quiere estar conmigo? ¿Por qué no quiere hablar conmigo? Porque quizás nosotros los provocamos a ira en un patrón desde muy pequeños a estarlos rechazando. Maltrato físico y verbal es otra manera de provocar a ira. Maltrato físico y verbal. Padres que golpean a sus hijos con una dureza que va más allá de lo adecuado, además de hacerlo con ira. O palabras hirientes también son un medio de maltrato y de un grave daño. Yo creo que quizás algunos de ustedes todavía tenemos recuerdos de algunas palabras que a lo mejor papá o mamá nos dijeron a nosotros y nos lastimaron muy mucho cuando éramos niños. Y a veces eso como que es difícil de borrarse. Que el maltrato físico y verbal marca, dice Proverbios, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y Dios nos puso para bendecir a nuestros hijos, no para maldecirlos.
estos textos que Efesios, Colosenses nos exhortan a tratarlos con amor. O sea, Dios no dice, trátenlos con amor, pero Dios sí lo dice entre líneas, porque dice, no los provoquen a ira, no los exasperen. O sea, hace énfasis en ello porque Él sabe la inclinación de nuestro corazón. La inclinación pecaminosa es maltratar. Por eso Dios pone esto. Pero en realidad Dios está diciendo, ámalos, cuídalos, trátalos de una manera que afirmas tu amor por ellos, de una manera que no se vayan a volver hostiles. Hermanos, suplir alimento, comprarles ropa, educación, entretenimiento no es suficiente. Es básico, es importante, pero no es suficiente. El niño necesita sentirse amado, sentirse escuchado, apreciado, protegido, corregido. Tu hijo se siente apreciado y aprobado, porque no te estoy preguntando si lo amas, yo sé que lo amas. Pero tu hijo se siente apreciado por ti, se siente aprobado por ti. Esa es la pregunta. El padre, además de que instruye con la palabra, además de que cuida de no provocar a ira, el padre instruye con el ejemplo. Con el ejemplo. Dice Proverbios 27, el justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Está hablando de un padre que anda en integridad y sus hijos lo imitan en su integridad. Dice ese mismo versículo en la Biblia del lenguaje sencillo. Dios bendice a los hijos del hombre honrado cuando ellos siguen su ejemplo. Tú y yo podemos enseñarles la Biblia y debemos enseñarles la Biblia. Pero cuando ven que la manera en que vivimos no cuadra con la Biblia, híjole, la mayoría de esos chavos, cuando lleguen a una cierta edad, se van a ir de la iglesia. Eso dicen las estadísticas. Es abrumador el porcentaje, no lo traigo a la mano, pero es abrumador el porcentaje de chavos que se apartan de la iglesia cuando ellos vieron que en su casa no se vivía un cristianismo real. La manera en que viven los padres es lo que más va a impactar la vida de los hijos. Debemos poner un ejemplo de integridad. Un hombre íntegro no es un hombre perfecto, es un hombre quebrantado. Es uno que reconoce cuando se equivoca y sabe arrepentirse y sabe pedir perdón. Eso es ser un hombre íntegro, una mujer íntegra. No es ser perfecto. Dios no espera que seas perfecto. Dios nos llama a ser perfectos como yo soy perfecto, pero no está hablando de vivir sin errores. Dios sabe que para nosotros, mientras estemos en estos cuerpos y mientras la redención no haya sido consumada en plenitud, para nosotros es imposible pasar un día sin pecar. Es imposible. Pecamos de pensamiento, pecamos de actitudes, pecamos de acciones. La meta es la santificación, que estamos en un proceso donde cada vez debemos pecar menos, crecemos en santidad, el carácter de Cristo se va transformando en nosotros. Pero la realidad es que todos los días batallamos con nuestro propio pecado. Maneras prácticas de instruir a tus hijos, de educarlos para el Señor. Platica con él, hazle preguntas, interésate en él, hazle preguntas que no admitan un sí o un no. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Bien? Sí. No, puedes preguntarle, oye, ¿qué momento de este día fue el que más te gustó y por qué? ¿Qué momento fue el que menos te gustó y por qué? Cosas así, preguntas que tú lo llevas a abrir un diálogo que te da respuestas abiertas. Pasa tiempo con él. No te creas el rollo del tiempo de calidad. O sea, no paso tiempo con él, pero paso 15 minutos de calidad con él al mes. Eso no sirve. Necesitamos pasar buenos tiempos con él. Juega con él. Ora con él. Que él te oiga orar. Papá, mamá, ¿cuándo fue la última vez que oraste por él y te oyó? Porque todos decimos, yo oro diario por mis hijos, sí, pero ¿cuándo fue la última vez que él te oyó? Perdónalo. Cuando se equivoca, cuando peca, perdónalo. Y también pide perdón.
Quiero hablar un poquito acerca del padre que disciplina. Y esto es importante, lo traigo aquí también. Vivimos en una época en que la sabiduría de este mundo le dice a los padres que no disciplinen a sus hijos, que no se atrevan a regañarlos, que no se atrevan a negarles sus deseos, porque eso puede dañar sus emociones. Y mucho menos los vayan a castigar físicamente, porque eso sería abusar de ellos. Y yo sé que hay varias posturas dentro del cristianismo. Algunos creen que la vara es literal y hay que pegarle las pompas con la vara. Y hay quienes dicen que no, que eso no es literal. Independientemente de eso, te voy a decir lo que dice la Biblia. ¿Okay? El castigo, la disciplina, es una manifestación del amor por nuestros hijos. Y la Biblia es bien clara en ello. Dice, hijo mío, Proverbios 3, 11 y 12. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende como un padre al hijo a quien se deleita. Proverbios 13, 24. El que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. La disciplina también purifica el corazón. Dice Proverbios 20:30, los azotes que hieren limpian del mal y los golpes llegan a lo más profundo del cuerpo. Una vez más, hermanos, yo sí, esta es mi opinión personal, ¿ok? Esto que voy a decir no es así como que la ley, pero es mi opinión personal. Yo creo que a un niño se le debe aplicar vara, ¿ok? No se le debe golpear de una manera violenta, no se le debe dar una cachetada, no se le debe jalar los cabellos, no se le debe patear, o sea, son barbaridades. Mira lo que dice la Biblia: los azotes que hieren limpian del mal, o sea, purifica el corazón. Otro texto, la disciplina los libra de la necedad, dice Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. La disciplina lo puede librar de la muerte. Dice Proverbios 23:13. No escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. A veces parece que se lo están viendo, pero es puro show que están haciendo. Dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. La disciplina lo puede hacer sabio. Proverbios 29:15. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. La disciplina conviene a los padres. Dice Proverbios 29:17. Disciplina a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Quiero ir cerrando y quiero hacerte unas preguntas. ¿Estás honrando a Dios con tu paternidad? Después de lo que hemos oído, que es solo como una introducción a todo el tema de la Biblia. ¿Estás honrando a Dios en tu paternidad? ¿Estás ejerciendo tu paternidad para la gloria de Dios o para tu propia gloria? ¿Has fallado como padre? Yo sé que has fallado. No, nosotros ninguno somos padres perfectos. Amamos a nuestros hijos, pero también batallamos demasiado con amarnos mucho a nosotros mismos. Y fallamos. Pero hay buenas noticias. Jesucristo murió para perdonar todos nuestros pecados que hemos cometido en la crianza de nuestros hijos. En el Señor tenemos al Padre perfecto. Antes de ser padre, tú eres un hijo de Dios. Tu identidad no está fundada en tu paternidad o la manera que has ejercido tu paternidad. Tu identidad está fundamentada en lo que Cristo hizo por ti. Y en Cristo tú eres perdonado, amado, aceptado como hijo de Dios. En Cristo dice la palabra que no hay nada ni nadie que te pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
aún nuestras deficiencias como padres, aún nuestras negligencias y nuestras injusticias que hemos cometido, si nos arrepentimos, nuestro buen Padre nos perdona y borra nuestros pecados. Amén. Puedes confiar en el poder de tu Padre Celestial. Él tiene el poder para ayudarte a corregir y a ser un mejor padre. Mira lo que dice Mateo 7, del 7 al 11. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay de entre ustedes que si un hijo le pide pan le dará una piedra? O si le piden pescado le dará una serpiente. Mira, pero si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más, escucha papá, cuánto más tu Padre que está en los cielos te dará cosas buenas a los que se lo pidan? Y tú y yo podemos pedir: Padre, he fallado, pero ayúdame a ser un mejor padre. Y Él te lo va a dar. Él está más interesado que tú y que yo en que seamos buenos padres. ¿Por qué? Porque lo estamos representando a Él. Y si tú y yo clamamos: Señor, perdóname por lo que he fallado, pero clamamos: Señor, cámbiame, ayúdame a ser un mejor padre, ayúdame a amar a este muchacho como tú lo amas, ayúdame a apuntar a su corazón, ayúdame a no provocarlo a ira, ayúdame aún a pedirle perdón, porque sé ahora que le tengo que ir a pedir perdón. Ayúdame. Dios lo va a hacer. Claro que Dios lo va a hacer. Él quiere hacerlo. Necesitamos aceptar la realidad de que no somos perfectos, pero Dios es perfecto. Y te quiero decir algo. Muchas veces tú puedes ser un buen padre, no un padre perfecto, pero un buen padre, y que al final alguno de tus hijos decida que no va a caminar con Dios. Yo sé que la mayoría de las veces el patrón bíblico es que Dios salva familias completas, pero no siempre es así. ¿Y por qué te quiero decir esto? Porque a veces, aunque tú hayas ejercido una paternidad lo más fiel posible, a veces un hijo tuyo, cuando lleguen a cierta edad, que ellos ya tomen sus decisiones, puede ser que él decida que él se va a ir por otro lado. Y no quiere decir que fracasaste. Solo asegúrate de que estás tratando de ser fiel al Señor en tu paternidad. Un padre fiel no es un padre cero errores. Un padre fiel es uno que lo hace para el Señor y cuando se equivoca pide perdón, se arrepiente y busca cambiar. Eso es ser fiel. Al final, cuando Dios nos llame a cuentas, Dios no va a preguntar cuántas leyes y normas les pusiste, castigos. Dios te va a preguntar si fuiste fiel. Si aún con tus errores y deficiencias supiste arrepentirte, pedir perdón y esperar en Dios. La crianza exitosa no es acerca de alcanzar ciertas metas, sino ser un instrumento fiel en las manos del Señor, pues el Señor es aquel que puede producir buenas cosas en sus hijos. Tu buen padre está bien dispuesto a perdonar tus pecados. Él envió a su Hijo para ello. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podemos arrepentirnos delante de Dios y escucha, posiblemente hoy varios de nosotros tengamos que ir con alguno de nuestros hijos y pedirle perdón. No te esperes otro día, hoy es el día. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu misericordia. Señor, tú eres el Padre perfecto. Nos has dado el privilegio, Señor, y la responsabilidad de llevar a cabo una obra, una obra inmensa que nos rebasa a todos. Es la labor de criar hijos para ti. Señor, reconocemos
que no tenemos el poder ni tenemos toda la sabiduría. Reconocemos nuestra debilidad, pero reconocemos que tú eres fiel y que tú das gracia y que tú ayudas y que tú perdonas. Padre, perdona nuestras indeficiencias, perdona nuestros pecados. Pero Señor, ayúdanos a ser fieles a ti en la crianza de nuestros hijos. Ayúdanos a preparar a estos muchachitos para que caminen contigo y te conozcan a ti y puedan ver nuestro ejemplo. Padre, ayúdanos, pedimos tu gracia y tu favor y confiamos en que tú nos lo vas a dar. Te damos gracias por cada uno de nuestros hijos que nos has dado. Son una bendición increíble de parte tuya, pero que no se nos olvide que son tuyos, Señor. Ayúdanos a guiarlos de regreso a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.